Hace muchos años, en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad, nacería un niño con un destino extraordinario. Este niño, llamado Son Goku, era un prodigio desde su nacimiento. Su madre, Gine, una mujer amable y compasiva, notaría desde el principio que su hijo tenía algo especial. Poseía una energía asombrosa, un apetito voraz y una alegría inigualable. Mi hijo es verdaderamente único. No puedo creer que tenga tanto poder de pelea con tan solo ser un bebé, diría Gine orgullosa de Goku. Gine, a partir de ahora no lo llamaremos Kakaroto, diría Bardock. ¿Por qué? Preguntaría Gine. Hay comentarios en el reino. Si bien el rey Vegeta está contento con el nacimiento de un Saiyajin tan poderoso, puede causar problemas con Freezer, diría Bardock. No queremos que se entere de su existencia, así que lo ocultaremos. No es para tanto, no va a causar problemas a nadie, diría Gine. No digo que ocasione problemas, sino que Freezer quiera destruirlo por temor, diría Bardock. ¿De qué estás hablando? Diría Gine aterrorizada. Freezer es muy celoso con las personas poderosas. Ha destruido a varios guerreros solo por ser un poco más fuertes de lo normal, diría Bardock. A los únicos que perdona son a las fuerzas especiales Ginyu, porque confía ciegamente en ellos. Está bien, le pondremos Goku, diría Gine. Todo sea para proteger a mi niño. El rey Vegeta estaría de acuerdo en poner a resguardo a Goku. Este casi no saldría a la calle y su gran poder quedaría en secreto en muy pocos soldados de élite. De esa manera, Gine y Bardock pasarían a vivir dentro del castillo del rey Vegeta, para alejarse de los ojos chismosos del pueblo. Goku crecería con normalidad, mientras su poder seguía creciendo. A la temprana edad de 3 años, Goku ya demostraba habilidades impresionantes. Tenía una fuerza sobrehumana y una velocidad que dejaba a todos asombrados. Sin embargo, Goku no era consciente de su singularidad. Para él, todo era un juego, una oportunidad para divertirse y explotar sus propios límites. A veces, costaba que se quedara quieto. Siempre quería jugar y pelear. Constantemente, el castillo del rey Vegeta temblaba por los poderes descontrolados del pequeño Goku. De esa manera, el rey Vegeta iría perdiendo la paciencia. Un día, el rey Vegeta convocaría a Bardock para darle una mala noticia. Bardock, esto no puede seguir así. Tendrás que llevar a tu hijo a otro planeta, diría el rey Vegeta. Un momento, no puede exiliarlo. No es justo, diría Bardock furioso. Tampoco sería justo que Freezer destruya el planeta por el poder de tu pequeño hijo, diría el rey Vegeta. Lo hago por el bien del pueblo. Estás hablando de mi hijo, diría Bardock furioso. Lo sé, créeme que lo sé, diría el rey Vegeta. El rey Vegeta se pondría en pie y se acercaría a Bardock. Este se pondría en guardia temiendo lo peor. Supongo que recuerdas a mi hijo, Vegeta, diría el rey Vegeta. Espera, ¿qué quieres decir? Diría Bardock confundido. Se dijo que murió de un resfriado cuando era un bebé, pero eso no es cierto, diría el rey Vegeta. De pequeño era prodigio y Freezer lo ejecutó. Bardock quedaría helado ante la noticia, ya que, a pesar de ser directo con él, no sabía esa verdad. Yo lo siento, diría Bardock. Créeme, no quiero que a Goku, le pase lo mismo que a Vegeta, diría el rey Vegeta. Así que busca un lugar donde irte con tu esposa y trata de ser lo más sigiloso posible. Lo entiendo, diría Bardock. De esa manera, no tendrían más alternativa que abandonar el planeta Vegeta, con la esperanza de que algún día Goku regresara para poder acabar con Freezer. Bardock y Gine partirían en viaje con el pequeño Goku. Deberían de sedarlo para que no ocasionara problemas durante el viaje. Gine estaba con el corazón destrozado por tener que abandonar su pueblo natal. No puedo creer que tengamos que hacer esto, diría Gine. Es injusto tener que tenerle tanto miedo a Freezer. Me siento igual que tú, pero no tenemos más opción, diría Bardock. Tengamos fe de que algún día nuestro hijo podrá asesinar a ese tirano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Diría Gine. A un planeta pequeño. Tiene gravedad baja y buena atmósfera. Solían reinar los dinosaurios hasta que impactó un meteorito, diría Bardock. No puede ser. ¿Es planeta de meteoritos? Diría Gine. Le tengo miedo a los meteoritos. No es para tanto. Solo cayeron algunos, diría Bardock. Días más tarde, los Saiyajin llegarían a la Tierra, comenzarían una nueva vida lejos del ejército de Freezer, con esperanza de fortalecer a Goku. El pequeño Goku iría creciendo mientras se desarrollaba como un buen guerrero con grandes poderes. Un día, Goku, cuando tenía tan solo 12 años, la noticia de las habilidades extraordinarias de Goku llegaría a oídos de Bulma Brief, una científica brillante y curiosa que estaba investigando la energía aquí en la región. Intrigada por los informes, decidiría visitar la aldea para conocer al niño prodigio por sí misma. Al llegar a la aldea, Bulma fue recibida por Gine, quien le contaría la historia de Goku y su increíble fuerza desde una edad temprana. Bulma, emocionada, pediría conocer al joven prodigio. Goku, con su inocencia y curiosidad, se acercaría a Bulma sin dudar. Hola, ¿eres una amiga nueva? Preguntaría Goku con una sonrisa brillante en su rostro. Exacto, soy Bulma. He oído hablar de tus habilidades increíbles, Goku. ¿Te gustaría venir conmigo en una pequeña aventura? Diría Bulma entusiasmada. Oye, es solo un niño, diría Gine. Aún es pequeño para esas cosas. ¿Qué? No
no me refiero a eso, diría Bulma. Estoy necesitando de alguien fuerte que me ayude a buscar las esferas del dragón. Por eso lo necesitaba. De paso, seguiré estudiando la energía del ki de la que tanto hablan los guerreros. Creo que se refiere al poder de pelea, pensaría Bardock. ¿Qué es el ki? Diría Gine. Es la energía del ser vivo que se manifiesta con más intensidad mientras más fuerte es, diría Bulma. Los guerreros de artes marciales pueden manipular su ki para lanzar rayos de energía e incluso volar. Sí, es el poder de pelea, diría Bardock. ¿Poder de pelea? Diría Bulma. Bardock señalaría hacia un extremo. Con la punta de su dedo expulsaría un leve rayo de ki. Bulma quedaría desconcertada. No se esperaba que Bardock dominara el ki de esa manera. Yo no lo creo, diría Bulma. Pero eso es fácil. Mira, diría Goku. Goku, no, diría Gine. Goku abriría su boca y con un gran grito lanzaría un enorme rayo de ki hacia el cielo. Sería tan potente que dejaría a Bulma cegada. Cielos, eso fue increíble, diría Bulma. Goku, ¿no te quemaste la boca haciendo eso? ¿Qué? No, solo calienta un poquito, diría Goku. Vaya, tengo mucho que estudiarte, diría Bulma. Nuestro hijo es muy fuerte. No deberíamos de preocuparnos por él, pero por favor, trátalo bien, diría Bardock. No se preocupen por eso, lo cuidaré, diría Bulma. Goku se sentía emocionado, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Juntos, Goku y Bulma emprenderían un viaje para descubrir los secretos del mundo y explorar la fuente de la increíble energía que Goku poseía. Durante su viaje, Goku y Bulma se encontrarían con muchos desafíos. En su camino, conocieron a otros personajes legendarios como el Maestro Roshi, un anciano sabio con un vasto conocimiento sobre las artes marciales y la energía del ki. El Maestro Roshi notaría de inmediato el potencial ilimitado de Goku y decidió entrenarlo. Entonces, ¿qué me va a enseñar? Diría Goku. Bueno, eres mucho más fuerte que yo, pero te falta algo de técnica. Con mis conocimientos multiplicarás tu poder al menos 10 veces. Diría el Maestro Roshi. ¿Cuánto es 10 veces? Diría Goku. Es que no sabe mucho de sumas y esas cosas. Vinieron del espacio y no fue a la escuela, diría Bulma. Entiendo, diría el Maestro Roshi. No importa, eso lo resolveremos. Goku, siendo un niño prodigio, absorbía conocimientos y técnicas con una facilidad asombrosa, aprendiendo de las artes marciales a un ritmo vertiginoso y superando a maestros que habían dedicado décadas a perfeccionar sus habilidades. El Maestro Roshi, impresionado por el talento innato de Goku, lo animaría a explorar sus límites aún más. Mientras tanto, Bulma continuaba investigando la energía ki y descubriendo que Goku tenía la capacidad de canalizarla de maneras nunca antes vistas. Su energía era pura y poderosa, superando a la de cualquier otro ser conocido. Goku, ahora un adolescente, decidiría emprender un viaje en solitario para descubrir más sobre su origen y el propósito de sus habilidades. En su camino, se encontró con enemigos formidables, pero su destreza en combate y su capacidad para superar límites, aparentemente insuperables, lo llevaron a la cima de la élite de los guerreros de la Tierra. Un día, Goku recibiría noticias de que su aldea natal estaba siendo amenazada por un enemigo formidable. Sin dudarlo, regresaría a casa para enfrentarse a la amenaza y proteger a su familia y amigos. Bardock se encontraba luchando contra Piccolo Daimaku, un namekiano formidable, aunque no sabían que era el lado maligno de Kamisama. Bardock tenía problemas para luchar contra él. El poder de Piccolo era mucho más elevado que este. La aldea estaba devastada, Gine se encontraba herida y Bardock luchando con sus últimas fuerzas. Supongo que tendré que matarte, diría Piccolo. Maldito bastardo, no lo permitiré, diría Bardock determinado. Bardock juntaría sus manos y atacaría a Piccolo con un potente rayo de ki, pero Piccolo sostendría el ataque con una sola mano sin realizar mucho esfuerzo. Idiota, así no se hace, así se hace, diría Piccolo. Piccolo lanzaría un ataque de ki. Bardock no estaba en condiciones de esquivarlo, pero en ese preciso momento llegaría Goku para cubrirlo. De una patada, desviaría el rayo hacia el cielo. ¿Qué demonios?, diría Piccolo desconcertado. ¿Qué le estabas haciendo a mi papá?, diría Goku furioso. Hijo, regresaste, diría Bardock. No te preocupes, eliminaré a este sujeto, diría Goku. ¿Eliminarme? ¿Quién te crees que eres?, diría Piccolo molesto. Yo soy Goku, un Saiyajin criado en la tierra, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Piccolo. Llegaría él con un rodillazo bajo su mentón. Piccolo saldría despedido varios metros, cayendo al suelo con un intenso dolor. Esto no es cierto, diría Piccolo furioso. Claro que lo es. Y ahora aprenderás qué es lo que les pasa a los que se meten con mi familia, diría Goku furioso al elevar su ki. Goku llegaría a Piccolo con una serie de golpes consecutivos sin detenerse. Piccolo no tendría la capacidad de esquivarlos. La velocidad de Goku era algo sorprendente. Goku, de una patada en su pecho, haría caer al namekiano. Piccolo no lo podía creer. Estaba siendo derrotado por un niño adolescente. ¡Mocoso!, diría Piccolo. Ahora verás. En ese momento, Bills acababa de despertar.
abriría los ojos con una expresión tensa. Venía de un extraño sueño que lo dejaría alarmado. Vaya, eso fue raro, diría Bills. Señor Bills, veo que ha despertado, diría Whis. Acabo de tener un sueño muy curioso, diría Bills. Soñé con un Saiyajin, un pequeño niño, pero tan fuerte que incluso Freezer le temía. Qué sueño tan curioso, diría Whis. No creo que haya sido solo un sueño. Debe de ser una señal, diría Bills seguro. ¿Cómo dice? Diría Whis confundido. Ya lo sabes, una señal, una advertencia, una premonición, terminaría de decir Bills. La batalla entre Goku y Piccolo se estaba llevando a cabo. Goku, con su velocidad y agilidad sobresalientes, lograba esquivar la mayoría de los ataques de Piccolo, mientras contraatacaba con una ferocidad impresionante. Piccolo estaba realmente aterrado. No podía creer que alguien tan joven tuviera un poder como ese. No es cierto. ¿Qué clase de sujeto es este?, diría Piccolo furioso. Piccolo se sorprendía ante la fuerza y destreza de Goku. No esperaba enfrentarse a un oponente tan formidable, y la rabia comenzaba a consumirlo. Goku, motivado por proteger a su familia y su hogar, se sumergía en un estado de concentración y poder que no conocía límites. A pesar de los esfuerzos de Piccolo, no lograba sostener la pelea. Goku lo estaba haciendo pedazos. En un momento, Piccolo lanzaría un poderoso rayo de ki hacia Goku, pero este de un golpe se lo regresaría. El rayo de ki impactaría en su brazo, destrozándoselo por completo. Piccolo estaba con el brazo colgado, sin poder moverlo. Ríndete y puede que no te mate, diría Goku. Cierra la boca, enano, diría Piccolo furioso. Piccolo se arrancaría su propio brazo, para luego regenerarlo por sí mismo. Cielos, qué asco, diría Goku. Los Namekianos pueden regenerar sus extremidades, diría Bardock. Tienen un buen factor de regeneración. En fin, ya me estoy cansando de esto, diría Goku. Goku comenzaría a aumentar su ki y se lanzaría con todo hacia Piccolo. Llegaría con un fuerte rodillazo en sus costillas. Piccolo recibiría el impacto con tanta ferocidad que pondría los ojos en blanco y caería al suelo. Hijo, lo lograste, diría Bardock. Ese gusano merece morir, diría Goku. Goku señalaría a Piccolo para desaparecerlo con un ataque de ki, pero de pronto, Bulma llegaría con el maestro Roshi para detenerlo. ¡Goku, no lo hagas!, diría Bulma. ¿Qué? Pero si es un sujeto malo, diría Goku confundido. Si lo matas, las esferas del dragón desaparecerán, diría el maestro Roshi. ¿De qué están hablando?, diría Goku sin entender nada. Bulma y el maestro Roshi les explicarían a Goku la verdad sobre Piccolo, de cómo estaba conectado a Kamisama y que, si moría, las esferas del dragón desaparecerían por completo. Entonces, ¿qué hacemos con él?, diría Goku. Eso es fácil, solo dame un momento, diría el maestro Roshi. Bulma, ¿me haces el favor? Por supuesto, diría Bulma. El maestro Roshi tomaría algo de distancia y ejecutaría el Mafuba. De esa manera, encerraría a Piccolo dentro de un recipiente. Luego, le daría el recipiente a Bulma, quien lo escondería dentro de una cápsula para mayor seguridad. Listo, ya no volverá a aparecer, diría Bulma. Vaya, ¿lo hiciste chiquito ahí dentro?, diría Goku. Así es, ahora Kamisama seguirá vivo, diría Bulma. ¿Quién es Kamisama?, diría Goku. Es el creador de las esferas del dragón. Piccolo es la maldad que expulsó de su cuerpo para convertirse en dios de la tierra. Lamentablemente, Piccolo tiene parte de los poderes de Kamisama y por eso tiene ese poder, diría el maestro Roshi. Vaya, algún día quiero conocerlo, diría Goku. Puedes ir ahora mismo si lo deseas, diría el maestro Roshi. Es un ser muy sabio. De seguro acepta un prodigio como tú. Sí, eso suena genial, diría Goku emocionado. Papá, ¿cómo estás? Nada del otro mundo. Algunas heridas, diría Bardock. Si no hubieras llegado, me habría matado. ¿Y dónde está mamá?, diría Goku. Está a salvo en un lugar seguro, diría Bardock. Momentos más tarde, mientras Goku conocía a Kamisama, Bills acababa de llegar al planeta de Freezer. Gran Bills, no lo esperaba aquí, diría Freezer. Freezer, he venido a hablar contigo de algo interesante, diría Bills. Bills comenzaría a relatarle su sueño. Como el dios de la destrucción esperaba, Freezer se veía aterrado. ¿Un niño Saiyajin?, diría Freezer. Ahora entiendo. Creo que debería de destruir ese planeta, si es que usted está de acuerdo. No podemos destruir un planeta por las dudas. Primero verifiquemos si existe un niño Saiyajin poderoso, diría Bills. Luego veremos si exterminar o no la raza. No me gusta la idea de seres mortales con poderes asombrosos. Se vuelven un problema cuando se dan cuenta de que pueden escalar. De esa manera, Freezer comenzaría a investigar el planeta Vegeta con detenimiento. Las fuerzas especiales Ginyu irían a realizar preguntas a todos los habitantes del planeta Vegeta, mientras entraban a los hogares Saiyajins causando temor. Esto llegaría a oídos del rey Vegeta, quien estaba preocupado. Creía que se trataba de la búsqueda de Goku. No puedo creerlo.
Envié a ese niño cambiándole el nombre y están preguntando por él. Diría el rey Vegeta furioso. Rey Vegeta, las fuerzas especiales Ginyu vienen hacia aquí. Diría uno de sus soldados. Rayos, diría el rey Vegeta. Vemos a los 5 miembros de las fuerzas especiales Ginyu llegar al castillo. Ellos se veían confiados con sus expresiones arrogantes, como si fueran los dueños del lugar. Me dijeron que están buscando a alguien. ¿Acaso los puedo ayudar? Diría el rey Vegeta. Sí, necesitamos rastrear a un niño Saiyajin mucho más fuerte que la media. Diría el capitán Ginyu. Según los informes que nos llegaron, debería de existir alguien así, y el señor Freezer lo quiere conocer. Un niño fuerte. Diría el rey Vegeta. Sobra decir lo que le pasará si lo esconde o nos miente. Diría Jace. Entiendo. Diría el rey Vegeta. Demonios, tengo que buscar la manera de quitar eso de la atención de estos idiotas y de Freezer. Pensaría el rey Vegeta. Una vez hace algunos años existió este niño, pero ya no está entre nosotros. Diría el rey Vegeta. ¿Dónde está? Diría el capitán Ginyu. Murió a pocos meses de nacer. Diría el rey Vegeta. Era demasiado poderoso, tanto como algunos de ustedes, pero era un cuerpo muy pequeño, así que enfermó del corazón y no pudimos hacer nada. ¿Estás diciendo la verdad? Diría el capitán Ginyu, desconfiando de la situación. Tengo entendido por algunos Saiyajins que existió un niño llamado Kakaroto que era muy fuerte. Sí, se trata de él. Diría el rey Vegeta. El pequeño Kakaroto no lo resistió. Es una lástima. ¿Quiénes eran sus padres? Preguntaría el capitán Ginyu. Bardock y Gine. Diría el rey Vegeta. Luego de la muerte de su hijo se quitaron la vida por no soportar el dolor. Vaya, eso no es muy útil. Diría el capitán Ginyu. Esperemos que sea cierto. Los miembros de las fuerzas especiales Ginyu comenzarían a alejarse, mientras el rey Vegeta los observaba con desprecio. ¿Seguro dice la verdad? Diría Jace mientras se alejaba. No va a mentir con eso cuando murió el tonto de su hijo. Diría Burter. El rey Vegeta escucharía, y a raíz de la ira comenzaría a aumentar su ki. Los miembros de las fuerzas especiales Ginyu se detendrían al activarse sus radares. Notaban el estado de ánimo del rey Vegeta, solo por cómo aumentaba su poder. Los 5 se detendrían, y luego se girarían observando al rey Vegeta de manera desafiante. ¿Acaso dijimos algo que te molestará? Diría el capitán Ginyu con una sonrisa soberbia, que pondría más nervioso al rey Vegeta. Algún día, Goku volverá y acabará con ellos. Pensaría el rey Vegeta. No te escucho. Diría el capitán Ginyu seriamente. No sucede nada. Lo siento. Diría el rey Vegeta. Qué bueno oír eso. Diría el capitán Ginyu. Las fuerzas especiales Ginyu le darían el mensaje a Freezer. Entonces sí existió, pero murió. Qué curioso. Diría Freezer. Después de todo, tal parece que los sueños de Bills son más reales de lo que parece. De todas maneras, por más fuerte que sea un niño Saiyajin, no creo que pueda igualarse a nosotros. Diría el capitán Ginyu. Después de todo, es una raza salvaje. No saben pelear con técnica. Solo gritan y elevan su poder como simios. Nunca subestimes a los Saiyajins. Por algo son mis principales soldados. Diría Freezer. Si los vieras luchando en conjunto, te darías cuenta que no son seres como para subestimar. Mientras Freezer le daba la noticia a Bills, el rey Vegeta estaba realmente nervioso. Temía que Freezer los desaparezca solo para quedarse tranquilo. Ya fue testigo de cómo desapareció 3 planetas solo porque consideraba su raza peligrosa para su organización. De esa forma, el rey Vegeta trataría de comunicarse con la nave de Bardock. Al llamar a la nave, esta no contestaría dado que Bardock y Gine habían dejado la nave abandonada en una cueva. No puedo creerlo. No dan señal alguna. Diría el rey Vegeta furioso. Nappa llegaría, uno de sus más leales sirvientes. Rey Vegeta, me dijeron que me estaba buscando. Diría Nappa. Quiero que vayas a la Tierra y busques a Bardock y Gine. Diría el rey Vegeta. ¿Qué sucede? Diría Nappa. Freezer está averiguando sobre un niño poderoso. Debe de alguna manera estar queriendo rastrear a Goku. Ve por ellos y que se preparen. Posiblemente lo necesitemos. Diría el rey Vegeta. Entendido. Diría Nappa. De esa manera, Nappa emprendería viaje directo a la Tierra en busca de Goku, el niño prodigio que ya era un adolescente. Mientras tanto, Goku se encontraba meditando en el templo de Kamisama, con la guía del dios de la Tierra. Es increíble que un niño tenga esa capacidad de poder, siendo que le falta mucha técnica. Pensaría Kamisama. Si solo aprendiera a dominar su ki y su técnica, podría ser el guerrero más poderoso del universo. Kamisama lanzaría una pequeña piedra a Goku, y esta impactaría en su frente. Oye, eso dolió, diría Goku de mal humor. Te dije que debes de detectar esas cosas, diría Kamisama. Si no calmas tu ki, no podrás aumentar tus capacidades. Esto es tonto. No tiene gracia con los ojos cerrados, diría Goku. Puede que seas muy fuerte, pero con estos conocimientos serás alguien que nadie podrá detener, diría Kamisama. De todas maneras, no sé qué tanto me sirva ser más fuerte. Todas las personas con las que peleo los derroto fácilmente. Ya estoy comenzando a aburrirme, diría Goku. Sí, es posible, pero no te conviene ser así. En alguna parte del universo puede que haya alguien muy débil, pero que se esté fortaleciendo tanto
que te superará solo porque te aburres, diría Kamisama. Pero es que quiero divertirme peleando. No da gracia ganar fácil, diría Goku. Quiero un poco de emoción. Kamisama comenzaría a reír. Sentía que Goku era un niño muy humilde, al preferir ser más débil para tener una pelea reñida, a que ser más fuerte y ganar fácilmente. Algún día llegará una persona que te dará la pelea de tu vida, diría Kamisama. ¿Cuándo? Diría Goku. No lo sé, algún día, diría Kamisama. ¿Y cuándo será? Diría Goku impaciente. Oye, es solo una expresión, no es como que sepa quién será, diría Kamisama. Entonces no lo sabes, solo estás mintiendo, diría Goku de mal humor. Demonios, aún es demasiado ingenuo, pensaría Kamisama. Días más tarde, Nappa llegaría a la Tierra, usaría su radar para buscar un ki poderoso, encontraría el rastro de Bardock y Gine fácilmente. Debe de ser aquella dirección, aunque no puedo sentir esa presencia de Goku, diría Nappa. Momentos después, Nappa llegaría a la ubicación de Bardock y Gine. Nappa, ¿qué haces aquí? Diría Bardock. El rey Vegeta los buscaba, diría Nappa. Necesita de su hijo cuanto antes. ¿Para qué quiere a Goku? Diría Gine. Freezer está preguntando por un niño poderoso y tal parece que tiene intenciones de destruir al planeta Vegeta, diría Nappa. Si no hacemos algo, los Saiyajins desapareceremos, explicaría Nappa desesperado. El anuncio de Nappa sobre la amenaza de Freezer hizo que Bardock y Gine se pusieran en alerta. Goku, que aunque estaba entrenando con Kamisama, recibió la noticia de la llegada de Nappa y decidió tomar medidas. Kamisama le dio su bendición y le advirtió sobre la importancia de controlar su ki y técnica para enfrentar a enemigos poderosos. Kamisama, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, diría Goku. No es nada. Ahora solo trata de vencer a quienes amenazan tu raza, diría Kamisama. Goku, hijo, te necesitamos para proteger a nuestro pueblo. Freezer es una amenaza inminente y tu poder es nuestra mejor esperanza, diría Bardock seriamente. Lo entiendo, papá. Lucharé por nuestro hogar, diría Goku. Siempre quise conocer mi planeta natal y ahora me siento más listo que nunca para enfrentar a esta amenaza. No lo sé. Todo esto se me hace muy peligroso, diría Gine, quien no podía dejar de estar preocupada por su hijo. No te preocupes, me he vuelto muy fuerte. Ya no soy un niño, diría Goku. Nací como un niño prodigio, así que estoy seguro de que podré enfrentar a ese tal Freezer. Gine, creo que deberíamos de ir con él, diría Bardock. No, eso no. Quédense aquí. Podría ser peligroso, diría Goku. Es cierto, no hay necesidad de que vayan, diría Nappa. Podrían quedarse aquí a salvo. Es nuestro planeta, nuestra gente. Si nuestro hijo tiene la capacidad de ganarle a ese demonio, quiero verlo, diría Bardock. Yo también quiero, diría Gine. Está bien, no puedo decirles que no lo haga, diría Nappa. De esa manera, Nappa llevaría a nuestros amigos al planeta Vegeta. El viaje se haría largo y tedioso, pero Goku lo aprovecharía realizando ejercicios de meditación que le había enseñado Kamisama. ¿Qué es lo que hace?, diría Nappa. Solo aplicar lo que un gran sabio le enseñó, diría Bardock. Goku es muy fuerte y ha derrotado a enemigos muy poderosos, pero gracias al entrenamiento del dios de la tierra, ahora posee un dominio mejorado de sus habilidades, diría Gine. Solo espero que eso sea suficiente para derrotar a ese tirano de Freezer. Esta vez sí que tiene intención de destruirnos, diría Nappa. Finalmente, nuestros amigos llegarían al planeta Vegeta. Los Saiyajins rodearían la nave atentos a quienes eran. Al ver a Goku y sus padres, quedarían desconcertados. Los habían dado por muertos. ¡No puede ser que sean ellos!, diría uno de los Saiyajins. El rey Vegeta llegaría. Reconoció la valentía y la fuerza de Goku. ¿Con qué eres tú, Kakaroto?, diría el rey Vegeta. Sí, aunque en realidad me llaman Goku, diría Goku. Sí, les pedí a tus padres que por seguridad te cambiaran el nombre. No sabíamos qué iba a pasar con ustedes, diría el rey Vegeta. El rey Vegeta les informaría sobre la situación actual y el interés de Freezer en los Saiyajins. La estrategia era clara: prepararse para la posible llegada de Freezer. Goku estaba dispuesto a enfrentarse a Freezer sin importar qué tan fuerte fuese. Por otro lado, las fuerzas especiales Ginyu se darían cuenta de la presencia de Goku. Verían a los Saiyajins reunidos en un solo punto y eso les llamaría mucho la atención. ¿Qué está pasando?, diría Gurdo. Creo que tendremos que verlo con nuestros propios ojos, diría el capitán Ginyu. Al acercarse, verían Saiyajins que no conocían. Las ropas de Goku y sus padres, que no correspondían a los Saiyajins, les llamaría la atención. Vaya, bonita nave, diría el capitán Ginyu. Es mía, diría Goku seriamente. Notaba la hostilidad por parte de los 5 soldados de élite. En paralelo, Freezer continuaba con su búsqueda, pero algo le llamaría la atención. A través de sus informantes, supo que Goku estaba de vuelta en el planeta Vegeta. Intrigado por la conexión entre el niño Saiyajin y la leyenda que había escuchado en su sueño, decidió acelerar sus planes. Así que ese joven es el niño que supuestamente murió hace muchos años, diría Freezer. Según nuestros informes, las 2 personas que están con él son Bardock y Gine, así que por el parecido podemos asumir que Kakaroto nunca murió, diría Kikono. Interesante,
diría Freezer. El Capitán Ginyu se acercaría a la nave, le daría un leve golpe al metal. Oye, no lo toques, lo puedes romper, diría Goku molesto. Todos quedarían en silencio. Estás hablando con el Capitán Ginyu, ten más respeto, diría Burter. El Capitán Ginyu es el hombre más fuerte después de Freezer, diría Jace. Así que controla tu lengua si no quieres morir, diría Rikum. Bien, creo que tienes coraje, diría Capitán Ginyu. Vamos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Goku, diría Goku. ¿Con qué Goku? Diría el Capitán Ginyu. Gine, mejor dejemos esto a nuestro hijo, diría Bardock. Sí, diría Gine. Bardock y Gine comenzarían a apartar a los Saiyajins para dejar el terreno libre a Goku. ¡Mírenlos! ¡Se están yendo los cobardes!, diría Rikum. Oye, antes de decirles cobardes, quítate la patata de la boca, diría Goku. ¿Qué dijiste?, diría Rikum furioso. Rikum iría hasta Goku. Estaba a nada de atacarlo. ¿Quién te crees que eres para hablarme de esa manera?, diría Rikum. Soy Goku, pero también me conocen como Kakaroto, diría Goku. ¿Kakaroto?, diría Rikum confundido. Goku golpearía el estómago de Rikum con un fuerte codazo. Rikum pondría los ojos en blanco y caería desmayado. Lo derrotó de un solo golpe, diría Jace. No puede ser. La leyenda del niño prodigio era cierta, diría Burter. Goku gritaría elevando su ki. Todo temblaría a su alrededor. Las fuerzas especiales Ginyu quedarían realmente aterradas ante el poder que estaban presenciando. Tratarían de detenerlo, pero Goku los derrotaría de un simple golpe a cada uno. Incluso el Capitán Ginyu sería derrotado fácilmente. Todos los Saiyajins festejarían la victoria de Goku, pero todo se terminaría con la llegada de Freezer, quien había sido advertido de lo que estaba pasando. ¡Freezer!, diría el Rey Vegeta aterrado. Rey Vegeta, no me gusta que me mientan. Si realmente tienen un guerrero tan poderoso como he escuchado, quiero verlo, diría Freezer con frialdad. ¡Es Freezer!, diría Gine aterrada. Jamás pensé que volvería a verlo, diría Bardock. En ese momento, Goku se adelantaría. La atmósfera se volvió aún más tensa mientras el Saiyajin y Freezer se miraban fijamente. Aquí estoy, diría Goku. Eres el niño Saiyajin del que todos hablan, diría Freezer, evaluando a Goku con una mirada penetrante. Tenía entendido que perdiste la vida ni bien naciste, pero veo que eso no es cierto y ahora eres todo un adulto. Muestra lo que puedes hacer. Goku, sin vacilar, se transformaría en Super Saiyajin y lanzaría un ataque poderoso hacia Freezer. No sabía que podía transformarse, diría Bardock. Es como la leyenda, diría Gine. ¿Qué acabo de ver?, diría el Rey Vegeta desconcertado. La batalla estaba en pleno apogeo, con Goku demostrando su increíble poder. Sin embargo, Freezer, sorprendentemente calmado, se pondría en pie con normalidad. Pequeño mocoso, ahora lo entiendo, diría Freezer al escupir una línea de sangre. No llores, ni siquiera te golpeé tan fuerte, diría Goku. Creo que contigo tendré que ser más duro, diría Freezer. Freezer usaría su última forma, usando todo su poder. Todos los presentes quedarían asombrados, ya que no conocían ese aspecto de Freezer. Vaya, veo que esto va en serio, diría Goku. Es la primera vez que puedo usar esta transformación a pleno desde que la aprendí, así que siéntete orgulloso de eso. La pelea se intensificaría y Goku se veía obligado a darlo todo. La transformación en Super Saiyajin no fue suficiente, así que Goku decidió probar algo más. La forma del Super Saiyajin 2. Sus habilidades aumentarían considerablemente, sorprendiendo a Freezer. Freezer no podía creer que Goku tuviese tanto poder. Entre ambos, lucharían fervientemente mientras el resto de los Saiyajins deberían de alejarse para estar seguros. La tensión era evidente en el ambiente. El destino del planeta Vegeta dependía de esto. Una lucha por la supervivencia. Ambos combatían con gran potencia, mientras que Bills, alertado de tal lucha, comenzaría a observarla desde su planeta. Creo que su sueño no estaba tan errado después de todo, diría Whis. Se parece al niño prodigio con el que soñé, pero creo que dar el aviso solo ayudó a salvar su vida, diría Bills. De todas maneras, no creo que sea una amenaza tan grande. Entonces, ¿qué piensa hacer?, diría Whis. No lo sé. Voy a ver cómo le va a Freezer, diría Bills. Goku y Freezer seguían luchando con todo mientras demostraban sus grandes habilidades y poderes. El cielo rugía ante los choques de poderes. En un momento, ambos chocarían sus puños entre sí, creando un gran espectáculo de luces. La energía se sentía desde lejos. Los Saiyajins experimentarían fuertes cortinas de aire. Es increíble que Goku sea tan fuerte, diría Gine. Y que ese maldito de Freezer pueda transformarse, diría Bardock. En realidad, es la forma original de Freezer, diría el Rey Vegeta. Él se transforma a una forma evolucionada para ahorrar energía. Goku y Freezer en un momento
momento, se golpearían mutuamente en el rostro, arrojándose lejos. Ambos caerían al suelo y se pondrían en pie de nuevo. Tanto Goku como Freezer se veían realmente agotados. Respiraban con dificultad mientras recuperaban el aliento. «¡Te mataré!», diría Freezer. «No te veo teniendo éxito», diría Goku. Goku y Freezer se lanzarían entre sí, se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear. Cada uno realizaba una fuerza extraordinaria. Bajo ellos, el suelo se agrietaba en señal de su poder. La pelea seguía y seguía, con ambos luchando con todas sus fuerzas, mientras los Saiyajin solo podían ser espectadores. Los poderes de Goku y Freezer estaban muy lejos de ellos. «¡Maldito simio asqueroso! Debí haber destruido este planeta hace mucho tiempo», diría Freezer. «Tampoco te pregunté», diría Goku. Goku y Freezer comenzarían a darse cabezazos el uno al otro. Tras unos 5 golpes, ambos se separarían. «¡Maldición, tienes la cabeza dura!», diría Goku. «¡Mira quién habla, maldito simio!», diría Freezer. Freezer y Goku estaban a nada de retomar la pelea. «¡Ya es suficiente!», diría Bills. «Señor Bills», diría Freezer aterrado. «¿Quién es ese?», diría Goku. «Freezer, el combate se terminó», diría Bills. «Pero, señor Bills», diría Freezer dudoso. «¿Acaso dijiste pero?», diría Bills seriamente. «Yo lo siento», diría Freezer. «¿Quién es este sujeto como para aterrar a Freezer así?», pensaría Goku. Bills se acercaría a Goku, lo estudiaría con detalle. «Sí, eres el sujeto de mis sueños», diría Bills. «Oye, ¿eres alguna clase de pervertido?», diría Goku. «Guarda silencio», diría Bills seriamente. Bills, con la punta de su dedo, golpearía la frente de Goku. Este saldría despedido lejos. Al caer al suelo, perdería su transformación. «¡Goku!», diría Guinea aterrada. «Oye, no te quejes, todavía no lo maté», diría Bills. «Cielos, esto no parece nada bueno», diría Bardock. «Hace años que no veo a Bills, el dios de la destrucción. Si vino hasta aquí, es porque tiene especial interés en Goku». El ambiente se volvía cada vez más tenso, mientras los Saiyajins esperaban saber qué pasaría con su destino. La presencia de Bills causaba terror en el corazón de todos. Goku se levantaría, valoraría la fuerza de Bills, pero aún así no se dejaría intimidar. «Oye, ¿qué te pasa?», diría Goku. «¿Quién te crees que eres para interrumpir una pelea de esa forma y venir a atacarme?», preguntaría Goku fastidiado con ese gato raro que había aparecido. La presencia de Bills, el temido dios de la destrucción, había cambiado por completo el curso de la batalla entre Goku y Freezer en el planeta Vegeta. Mientras Goku se levantaba del suelo, miraba a Bills con determinación, sin mostrar señales de miedo. «¿Quién eres tú?», preguntaría Goku con su tono característico de confianza. «Soy Bills, el dios de la destrucción», respondería Bills con calma. «Y vine aquí porque he tenido sueños sobre ti, Goku. Sueños que podrían cambiar el destino de este universo». «Sigo pensando que eres alguna clase de pervertido», diría Goku. «Ten más respeto, que estás hablando con un dios», diría Bills. Goku frunció el ceño, tratando de entender la situación. Mientras tanto, Freezer aprovechó la distracción para ponerse de pie y retroceder unos pasos, observando con cautela. «¿Qué es lo que está sucediendo?», diría Freezer desconcertado. Whis aparecería a un lado de Freezer. «Creo que lo mejor es que se vaya a su casa», diría Whis. «¿De verdad? ¿Acaso el señor Bills no se molestará si me voy?», diría Freezer. «¿Sueños sobre mí? Eso suena raro», comentaría Goku rascándose la cabeza. «Dime lo que tengas que decir». «He soñado contigo enfrentando a poderosos enemigos, desencadenando un poder más allá de la comprensión. Pero también he visto cómo tu fuerza podía traer tanta destrucción como protección. Así que vine a comprobar si eres la amenaza o la solución», diría Bills. Goku, siempre ansioso de mejorar y enfrentar nuevos desafíos, se mostraba intrigado. «¿Entonces vamos a pelear?», diría Goku. Bills golpearía la frente de Goku de la misma manera. Goku saldría despedido lejos, rodando por el suelo. «Eres algo impulsivo y eso no me gusta, pero puedo corregirlo», diría Bills. «No necesariamente necesito que pelees para probar tu verdadero poder. Necesito saber si eres digno de ser el héroe o el villano de esta historia». La tensión en el aire se volvía más perceptible mientras Goku y Bills hablaban. «Mi hijo no es ningún villano», diría Bardock decidido. Bardock daría un paso al frente, ganándose la mirada de todos. La expresión de Bills sería soberbia. «Sí, definitivamente tengo que irme», diría Freezer y se iría. El silencio gobernaba el entorno. Nadie sabía qué iba a pasar. «¿Cómo se va a dirigir así ante el dios de la destrucción?», diría el rey Vegeta. De la nada, Bills estaba frente a Bardock. «¿Qué acabas de decir?», diría Bills. «Goku fue enviado a la Tierra para que Freezer no tocara nuestro planeta por temor. Podría estar viviendo allí tranquilamente, pero decidió arriesgar su vida para enfrentar al tirano de
Freezer, diría Bardock. Sí, es un buen argumento, diría Bills. Oye, Goku, Kakaroto, como te llames, vendrás conmigo, diría Bills. ¿Qué? ¿Por qué? Diría Goku. Goku, hazle caso, diría el Rey Vegeta. Oye, ¿qué dices? Diría Guine. No lo entiendes. Es el dios de la destrucción. Nadie puede ir en contra de su voluntad. Diría el Rey Vegeta. No puedo irme sin quedarme tranquilo de que Freezer no destruirá este planeta. Diría Goku. Está bien, yo me encargaré de eso. Diría Bills. Tú no te preocupes por eso. Contrario a lo que todos pensaban, Goku se llevaría bien con Bills. Este lo llevaría a su planeta para darle de su guía. Goku no entendía qué hacía allí, pero cualquier desafío para ser más fuerte era bienvenido. Goku entrenaría con Whis durante un mes. Para sorpresa tanto del ángel como del dios de la destrucción, Goku aprendía a pasos agigantados. Hacía honor a su título de niño prodigio, como quien nació con un talento nato. Al cabo de ese tiempo, Goku lograría dominar el ki de un dios, aprendiendo a usar el Super Saiyajin Dios. Pero no todo era gratis. Goku debía de pagar un precio por su entrenamiento. Muy bien, Goku. Ahora deberás de pagar con tu cuota, diría Bills. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo dinero, diría Goku confundido. Tendrás que luchar contra alguien por mí, diría Bills. Espera, ¿por qué tengo que hacerlo? Diría Goku. Solo hazlo y guarda silencio, diría Bills. Pero, ¿es bueno o malo? ¿Acaso es un rival fuerte? ¿Tengo motivos para dejarlo vivir? Diría Goku. Las preguntas de Goku ponían incómoda a Bills. Deja de hacerme perder el tiempo y solo haz lo que te digo, diría Bills. Te recuerdo que cuando me conociste, querías asegurarte si era un sujeto bueno o malo. Así que estoy haciendo el mismo planteamiento, diría Goku. El señor Goku tiene razón. Así que veo apropiado que le dé una explicación, diría Whis. Como sea, diría Bills. Tendrás que matar a un dios de la destrucción. ¿Qué? ¿Estás loco? Diría Goku. No, estoy hablando en serio, diría Bills. Espera, ¿hay más dioses de la destrucción? Diría Goku. Existen 12 en total, uno por cada universo, diría Whis. ¿Universos? Diría Goku. Cada universo tiene un dios de la destrucción y un dios de la creación, pero existe una normal que impide que los dioses de la destrucción luchen entre sí, diría Whis. Por eso, si dos dioses de la destrucción combaten entre sí, sus universos desaparecerán como si nada. Vaya, qué interesante, diría Goku. Nunca dejo de aprender nada bueno. Por eso quiero que mates a Bermud, al dios de la destrucción del universo 11, diría Bills. Espera, ¿no es más fácil si matas a su Kaioshin? Diría Goku. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Bills voltearía lentamente hacia Whis. No podía creer que supiese ese dato tan relevante. Whis, diría Bills con la voz delgada. Se me escapó hablando el otro día, diría Whis. No puedo creer que hayas sido tan descuidado, diría Bills. No importa, solo dime por qué tengo que matarlo, diría Goku. Porque Bermud planea conquistar los otros universos y eso tengo que evitarlo, diría Bills. Hubieras empezado por ahí, diría Goku. Si matas a Kaioshin, se entenderá que fuiste enviado por alguien. Por eso, necesito que lo mates directamente. Si no, ya lo habríamos solucionado nosotros, diría Bills. Tiene que entender que murió en manos de un mortal para evitar que los otros dioses empiecen a hablar tonterías. Bien, lo haré, diría Goku decidido. Después de enterarse de la misión que le encomendó a Bills, Goku frunció el ceño. Procesaría la información. Matar a un dios de la destrucción era una tarea sin precedentes, incluso para él. Sin embargo, su espíritu intrépido y su deseo de proteger a los demás superaban cualquier temor que pudiera albergar. Entiendo que quieres evitar que Bermud cause estragos en otros universos, pero ¿por qué no simplemente detenerlo en lugar de matarlo? Preguntaría Goku, buscando una alternativa pacífica, ya que era su principal característica. Bills observaría a Goku con sorpresa, como si no hubiera considerado esa opción. Nunca se me ocurrió. Supongo que podrías intentar eso primero, pero si fallas, la única opción será eliminar la amenaza de raíz, diría Bills. Lo intentaré de la manera pacífica primero. Después de todo, nunca se sabe si podemos entendernos sin llegar a la violencia, respondería Goku con su característica sonrisa. No, idiota, claro que no, tienes que eliminarlo, diría Bills fuera de sí. Vamos, pensé que estabas hablando en serio, diría Goku. ¿Piensas que te entrené durante este tiempo sin tener claras todas las opciones? Deja de perder el tiempo y haz lo que te pedí, diría Bills. Yo lo dejaré en el universo 11. Luego le indicaré cómo llegar, diría Whis. Muy bien, pero no te confíes demasiado. Los dioses de la destrucción no suelen ser amigables, diría Bills. Por cierto, necesitas esto. Bills apoyaría su mano en el pecho de Goku. El Saiyajin sería envuelto por un aura de Hakai. Goku gritaría de dolor, pero al cabo de algunos segundos, la tortura desaparecería. ¿Qué fue lo que hiciste? Diría Goku. Te administré energía de Hakai. Ahora eres inmune al Hakai, diría Bills. Así que podrás pelear
con él. Genial, diría Goku. Goku se despidió de Bills, partiendo hacia el universo 11 con la esperanza de derrotar a Bermud. Mientras tanto, en el universo 11, Bermud, el dios de la destrucción, estaba en su palacio celestial, disfrutando de un festín exquisito. De repente, la sala se iluminaría con la llegada de Goku, quien aterrizaría con gracia en el suelo. Bermud, sorprendido por la aparición de Saiyajin, dejó de saborear su comida. ¿Quién eres tú, insolente mortal? ¿Y cómo te atreves a interrumpir mi festín?, preguntó Bermud con arrogancia. ¿Un payaso?, diría Goku. ¿Qué dijiste? ¿Acaso no sabes quién soy?, diría Bermud seriamente. Cielos, pensé que mi batalla más épica sería contra un dragón, un dios demonio o un rey del inframundo. No que fuera el Joker, diría Goku. Dime quién eres antes de que te destruya, diría Bermud al salir de su trono. Soy Goku, un Saiyajin del universo 7. Vine a luchar contra ti para acabar con tu vida, respondería Goku de manera directa. Bermud soltaría una risa estruendosa. Los débiles hablan, los fuertes actúan. Pero ya que has venido hasta aquí, podríamos entretenernos un poco, diría Bermud. ¡Que comience la función! Sabía que eras un payaso, diría Goku. Goku se colocó en posición de combate, preparándose para lo que vendría. Sin embargo, en lugar de lanzarse directamente al ataque, gritaría transformándose en Super Saiyajin Dios. Bermud quedaría desconcertado por lo que veía. Un Saiyajin con el ki de un dios. ¡No es cierto!, diría Bermud sorprendido. Vaya, eso es algo que no se ve todos los días, ¿vale? Diría Margarita. ¿Por qué quieres conquistar otros universos?, preguntó Goku, manteniendo su tono calmado. No sé de qué estás hablando, diría Bermud. Goku suspiraría, pero no perdería la calma. Luego, se lanzaría como torpedo hacia Bermud. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño que lo derribaría. Bermud caería al suelo, sin comprender cómo es que un mortal lo había herido de esa manera. Tiene que ser una broma, diría Bermud. Parece que al payaso no le gustan las bromas, diría Goku. ¡Ya deja de hacer los chistes de payasos!, diría Bermud furioso. Bermud y Goku comenzarían a intercambiar golpes entre sí, batiéndose en un combate legendario. Goku jamás había imaginado que estaría peleando contra un dios de la destrucción. La pelea se extendería por varias horas, mientras ambos daban lo mejor de sí. Margarita analizaba cada uno de los movimientos de Goku. Comenzaría a notar ciertos patrones. Creo que fue entrenado por un ángel, ¿vale? Pero me pregunto por quién, diría Margarita. Los movimientos de Goku le darían a entender que esto no era por iniciativa propia. Alguien lo había entrenado, y en especial para esta pelea. Mientras los dos seguían con su feroz combate, no estaba claro quién sería el ganador. Ambos guerreros luchaban a poderes iguales. No lo haces nada mal, diría Goku. Tampoco te pregunté cómo lo estoy haciendo, diría Bermud. Goku forzaría su ki y llegaría a Bermud con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo voltearía a un lado. Bermud, sin quedarse atrás, reaccionaría con el mismo golpe. Luego de eso intercambiarían golpes a corta distancia sin detenerse. Quien no lo resistiría más sería el primero en caer. Mientras tanto, Whis y Bills estaban en alguna parte del universo 11. Presenciaban todo el combate. Vaya, no lo hacen nada mal, diría Bills. Si el señor Goku entrena un par de años, podría incluso superarlo a usted, diría Whis. Ahora, ¿pensó qué sucedería si Goku se entera que la conquista por parte de Bermud es mentira? Eso no pasará, diría Bills. Tengo todo cubierto, terminaría de decir Bills. El planeta Vegeta estaría a nada de ser destruido por Freezer. Bardock y Gine, en sus últimos momentos, enviarían a Goku a la Tierra. No te preocupes, hijo mío. Si todo sale bien, iremos a buscarte, diría Gine. Gine, llamaría a Bardock al señalarle el cielo. Una gran bola de energía crecía cada vez más hasta conquistar el cielo. Freezer lanzaría su ataque destruyendo el planeta Vegeta, pero no sin que Goku lograra escapar. Mientras tanto, Bills y Whis recorrían el espacio. ¿Qué es eso?, preguntaría Bills al ver la pequeña nave de Goku. Bills y Whis irían a toda velocidad hacia la nave. Bills estiraría su mano y detendría su trayecto. Parece que es solo un niño, diría Whis. Ambos verían con atención a Goku. Se darían cuenta que este tenía el uniforme de las fuerzas de Freezer. También notarían su cola. Es un Saiyajin, diría Bills. Dudo mucho que Freezer esté usando niños para conquistar planetas. Eso no se lo perdonaría. Si quiere, podemos revisar el planeta Vegeta, ofrecería Whis. Por favor, pediría Bills. Whis usaría su báculo. Se daría cuenta que en el lugar del planeta Vegeta solo habían restos de asteroides vagando por el espacio. Tal parece que el planeta Vegeta ha dejado de existir, explicaría Whis. ¿Qué piensa hacer con el niño? Creo que lo adoptaré, sonreía Bills. Por algún motivo, veo en él un gran espíritu de pelea. ¡Oh! El señor Bills ahora será todo un padre, reía Whis. Tendrá que pensar en un nombre. Creo que lo llamaré Goku, diría Bills.
Pasarían 40 años mientras Bills se había hecho cargo de Goku. Lo había criado como un hijo propio. Además de eso, Goku sería entrenado por Whis para volverse tan fuerte como su padre. Aunque Bills no se había atrevido a decir la verdad sobre su origen. Además de que Goku jamás lo sospechó. Un día, Vegeta y Raditz estaban listos para enfrentarse a Freezer. Ambos habían aprendido a transformarse en Super Saiyajin. ¡Freezer! ¡Maldito insecto! ¡Llegó tu hora!, diría Vegeta. ¡Pagarás por todo lo que le has hecho a los Saiyajin!, diría Raditz. ¿Qué veo? Parece que se me escaparon 2 Saiyajin. Juraba que los había acabado a todos, diría Freezer. No creas que podrás contra nosotros. ¡Te haremos pedazos!, diría Vegeta. No lo creo, diría Freezer furioso. Freezer usaría su última transformación, dejando sorprendidos a Vegeta y a Raditz. ¡No puede ser! ¡Este ki es gigantesco!, diría Raditz aterrado. Freezer lanzaría un rayo de ki directo a Raditz. Este ataque perforaría su corazón. ¡Raditz!, llamaría Vegeta aterrado. Creo que mi dedo se resbaló, reía Freezer. ¡Pagarás!, gritaría Vegeta al lanzarse con todo hacia Freezer. Aún así, al llegar hasta Freezer no tendría buen resultado. Freezer sujetaría el cuello de Vegeta y de un movimiento lo rompería. Luego soltaría a Vegeta. Su cuerpo muerto caería al suelo. Vaya, estos sucios simios resultaron ser muy rebeldes. Lo mejor que pude haber hecho es tomar esa sabia decisión de destruir su planeta, diría Freezer. Freezer regresaría a su nave para retomar sus planes de conquista. Al analizar sus investigaciones, sus informantes le alertarían que aún quedaban 2 Saiyajin con vida. Uno se trataba de Goku, que había sido criado por Bills, y el otro sería Broly, un Saiyajin desterrado antes de la destrucción del planeta Vegeta, que había sido enviado a un planeta inhóspito. No puede ser que uno de ellos haya sido criado por Bills. No puedo tener tanta mala suerte, pensaría Freezer. Amo Freezer, si llega a hacerle algo al hijo de Bills, él no se lo perdonará, diría Betty Blue. De todas maneras, tengo que hacer algo. Sigue siendo un Saiyajin. Tengo que evitar a toda costa que la profecía se cumpla, diría Freezer. ¿Qué hay del otro Saiyajin? Su nombre es Broly. Hemos enviado hombres para que lo destruyan, pero todos han fallado. Se dice que su poder es descomunal, explicaría Betty Blue. Betty Blue mostraría imágenes satelitales de Broly mientras luchaba contra el ejército de Freezer. Vaya, muy posiblemente se trate de él, diría Freezer. Parece ser ese Saiyajin legendario. Tengo entendido que Bills nunca ha presentado a su hijo a otros seres, pero según rumores, se dice que es un Saiyajin capaz de usar el ki de un dios, diría Betty Blue. ¿El ki de un dios?, preguntaría Freezer aterrado. Así es. Parece que está alcanzando a su padre, contestaría Betty Blue. Mi padre me dijo claramente que nunca me enfrentara a Majin Buu y a Bills, el dios de la destrucción. Las pocas veces que he visto a Bills ha demostrado un poder inigualable, diría Freezer. ¿Qué pasaría si hago chocar los mundos?, preguntaría Freezer. ¿Señor?, diría Betty Blue sin entenderle. Iremos a ir a ver a Broly, diría Freezer. Betty Blue se veía aterrada por la idea del emperador del mal. Gran Freezer, ¿está usted seguro? Mire que Broly no es un sujeto común y corriente, diría Betty Blue. Tampoco lo debe de ser un Saiyajin con el ki de un dios. Sea quien sea, uno de ellos debe de morir. Haré que se enfrenten entre ellos, diría Freezer. ¿Y cómo lo hará, Gran Freezer?, preguntaría Betty Blue. Eso será lo más interesante, diría Freezer. Mientras tanto, Goku estaría entrenando junto a Bills. Intentaba atacarlo, pero como su poder aún no se igualaba al de su padre, no lograba conectar un solo golpe. «Vamos, hijo, algún día deberías de ser capaz de conectar un golpe», diría Bills. «Ya verás», diría Goku al forzar su ki. Goku gritaría elevando su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin Blue. «Sigues elevando tu ki de forma salvaje», diría Bills seriamente. Goku lanzaría una serie de golpes consecutivos, pero no lograba conectar en Bills. Bills, solo con mover una de sus manos, lograba desviar todos los ataques. Aunque de manera extraña, Bills comenzaría a sentir que los golpes de Goku incrementaban su velocidad. ¿Qué es lo que sucede con él?, se preguntaría Bills sorprendido. En un momento, uno de los puñetazos de Goku rozaría la mejilla de Bills, y el dios de la destrucción por reacción golpearía a Goku con su cola, dejándolo estampado en el suelo. ¡Ay, eso dolió, papá!, diría Goku quejándose. Pues debiste de prevenirlo, diría Bills seriamente. Champa y Vados llegarían, traían a Caulifla para presentarla. ¡Tío Champa!, diría Goku al abrazar a Champa. ¡Mi pequeño Goku!, diría Champa alegre.
¿Qué quieres, soquete? Diría Bills. Bueno, para nada, contestaría Champa. Oigan, no empiecen. Diría Goku algo molesto. Venimos a presentarte a la sucesora de Champa. Ella se llama Caulifla. Diría Vados al señalarla. Hola, mi nombre es Goku. Saludaría a Goku al extender su mano, pero Caulifla bofetearía la mano de Goku. No estoy aquí para ser tu amiga, diría Caulifla. Nosotros seremos rivales. ¿Rivales? Pero no tenemos motivos para llevarnos mal, diría Goku. Champa, ¿de dónde sacaste a esa cualquiera? Preguntaría Bills. Es una Saiyajin de mi universo. Es la más fuerte de su planeta, diría Champa. Hey, tengo entendido que tú eres un Saiyajin, diría Caulifla. Sí, mi papá es el señor Bills y mi mamá era una Saiyajin que murió cuando nací, diría Goku. Bills, llamaría Champa con un extraño tono. ¿Tienes un minuto? Champa apartaría a Bills para hablar a solas. ¿Aún no le has dicho que es adoptado? Preguntaría Champa molesto. ¡Cierra la boca, panzón! ¡No quiero que te escuche!, diría Bills. ¿Sabes cuántos años pasaron? Un día lo sabrá y será demasiado tarde, decía Champa. Lo sé, pero no es fácil. No quiero que descubra que Freezer destruyó su planeta y lo asesine. Él me es muy útil, explicaría Bills. Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo si algo sale mal, diría Champa. Caulifla y Goku seguían hablando mientras se conocían más. Oye, así que eres mitad Saiyajin, mitad Dios, diría Caulifla. Te ves muy Saiyajin. ¿Te parece?, preguntaría Goku. Pues mira, Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Desataría tanto poder que Caulifla saldría despedida lejos por la expansión de energía. ¿Qué es eso? No puedo sentir tu ki, diría Caulifla asombrada. Eso es porque tiene el ki de un dios, explicaría Vados. ¿Lo ves? Esta es la parte que heredé de mi padre, diría Goku entre risas. Oye, yo también quiero hacer eso, diría Caulifla. No sé si sea posible. No tienes sangre de Dios. Eres una mortal, diría Goku. ¡Dejen de hablar de idioteces!, gritaría Bills interrumpiendo la conversación. ¿Qué sucede, papá?, preguntaría Goku. Nada, no pasa nada. Solo dejen de hablar, gritaría Bills fuera de sí. Y yo que pensaba que Champa era un malhumorado, diría Caulifla sorprendida por la actitud de Bills. Oye, si vas a ser la próxima diosa de la destrucción, quiero probarte, diría Goku. ¿Probarme?, preguntaría Caulifla espantada. ¿A qué te refieres con probarme? A una pelea. ¿A qué otra cosa podría ser?, preguntaría Goku. Whis se acercaría a Caulifla para hablarle al oído. El señor Goku no entiende mucho de esas cosas. Es posible que reciba otro de esos comentarios, diría Whis. Ya veo, contestaría Caulifla. Entonces, ¿vamos a pelear o qué?, preguntaría Goku. No puedo sentir su ki, por lo que no tengo ninguna noción de su poder. Pero no puedo rechazar una pelea, pensaría Caulifla. Pues claro, ya te estás demorando, diría Caulifla. Bien, diría Goku emocionado. Goku, ten cuidado, no la vayas a matar, advertía Bills. No la subestimes, no por nada la nombré mi sucesora, diría Champa. Goku y Caulifla se prepararían para luchar. Caulifla se transformaría en Super Saiyajin demostrando un gran poder. ¡Aquí voy!, gritaría Caulifla al lanzarse hacia Goku. Caulifla lanzaría una lluvia de ataques sobre Goku. Este estaba sorprendido por el potencial de la Saiyajin. Vaya, no pensé que fuera tan fuerte, pensaría Goku. Caulifla conectaría un golpe de puño en el estómago de Goku. Al romper su guardia, lo arrojaría al suelo de una patada. Goku caería creando un gran cráter. Luego Caulifla lanzaría centenares de bolas de ki al suelo, una tras otra sin detenerse. ¡Ja! ¡Resultaste ser muy débil!, se burlaría Caulifla. Goku aparecería detrás de Caulifla y la llamaría tocando su hombro. Caulifla se daría vuelta espantada. ¡Hola!, diría Goku sin mostrar daño alguno. Caulifla lanzaría un golpe de puño hacia Goku, pero este recibiría el ataque en su mano. Eres fuerte y tienes mucho futuro en el camino de las artes marciales, pero eres demasiado salvaje para pelear. Te falta técnica, diría Goku. Goku de un golpe martillo en el hombro de Caulifla le haría caer a gran velocidad. Caulifla impactaría en el suelo perdiendo su transformación. Espero no haberme pasado, diría Goku. Sabía que esto iba a pasar, diría Champa. ¡Vados! ¡Cúrala!, ordenaría Champa furioso. Es algo floja, diría Bills. Deberías de buscar otro reemplazo. Una bola de ki saldría de la ubicación de Caulifla hasta Bills. Bills desaparecería al ataque usando el Hakai. Vaya, sonreía Bills. A mí nadie va a reemplazarme.
diría Caulifla furiosa al ponerse de pie antes de que Vados llegara a curarla. Caulifla volaría a gran velocidad retomando la pelea. La ira la había estimulado a sacar todo su potencial. Caulifla llegaría a Goku como torpedo con un puñetazo que éste esquivaría, pero al hacerlo, Caulifla lograría conectar una patada perfecta en su estómago. Goku perdería el aliento por un momento, y es cuando Caulifla lo atacaría con varios golpes consecutivos. Luego de un momento, Caulifla se agotaría, perdería su transformación nuevamente y empezaría a caer al desvanecerse. «Eso fue increíble», diría Goku. Goku tomaría a Caulifla en sus brazos para evitar que caiga y la apoyaría en el suelo. «Lo has hecho muy bien, tienes un gran espíritu de pelea», diría Goku. ¿Y bien? Le diría Champa a Bills. «Goku, tenemos que hablar de algo muy importante». Bills diría eso mientras miraba muy seriamente a su hijo Goku. Al parecer, Bills estaba listo para decirle a Goku que el Saiyajin era su hijo adoptivo y que Bills no era su verdadero padre. Bills se veía bastante nervioso. Sabía que tenía que decirle la verdad a Goku. Tenía que hablar, pero las palabras no salían de su boca. «Y bien, papá, ¿qué me tenías que decir?», preguntaría Goku curioso. «Será mejor que hablemos a solas», pediría Bills. Goku y Bills se apartarían del resto. «Bueno, ya dime que me tienes en suspenso», diría Goku impaciente. «Hijo, ¿recuerdas que te conté que tu madre era una Saiyajin que murió el día en que tú naciste?», preguntaría Bills. «Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasó con eso?», preguntaría Goku. «Te mentí», diría Bills. «Tu madre sí murió, pero no el día en que tú naciste». «Espera, ¿de qué estás hablando?», preguntaría Goku. «Tú realmente no eres mi hijo, solo te crié», diría Bills. «No lo entiendo», diría Goku. «No soy tu padre, simplemente te encontré y te adopté», diría Bills. «El planeta Vegeta fue destruido por razones desconocidas. Tú ibas viajando en una pequeña nave. Creo que tus padres te salvaron antes de que el planeta explotara». «Espera, ¿eso quiere decir que soy 100% Saiyajin?», diría Goku. «Sí, no eres hijo de un dios. Aunque hayas logrado usar el ki de un dios, ciertamente tu sangre no hay nada de dios», diría Bills. Goku se daría vuelta ignorando a Bills. «Hijo, lamento haberte mentido», diría Bills. «No me digas, hijo», diría Goku al elevar su ki. «¿Whis y los demás lo sabían?», preguntaría Goku. «Sí, todos lo saben, y me han estado presionando para que te diga la verdad», comentaría Bills. «¡Eres un maldito desgraciado!», gritaría Goku tras darle un golpe de puño a Bills. Bills saldría despedido varios metros, pero no se atrevería a atacar a Goku. «Entiendo que estés enojado», diría Bills mientras se ponía en pie. «Si quieres descargarte, solo hazlo». Goku elevaría su ki y se iría volando. «Imaginaba algo como esto», suspiraba Bills. Bills regresaría con los demás. Ya habían visto a Goku huir. «¿Y bien? Veo que se lo ha dicho después de todo», diría Whis. «Así es, no lo ha tomado nada bien», diría Bills. ¡Ja! ¡Eso te pasa por cobarde! ¡Hubieras dicho la verdad desde un inicio!», se burlaría Champa. Bills golpearía a Champa con un puñetazo en su rostro. Champa saldría alejado varios metros atrás y un estruendo se escucharía en el cielo. «Señor Bills, recuerde que los dioses de la destrucción no pueden pelear entre sí», diría Whis. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntaría Caulifla. «Pues, Goku no es el hijo de Bills. En realidad, era adoptado», diría Vados. «Eso quiere decir que es 100% Saiyajin», diría Caulifla asombrada. «Como usted misma lo dijo», contestaría Vados. «Genial, eso significa que puedo tener el ki de un dios de la misma manera que él lo hizo», diría Caulifla emocionada. «Oye, no es adecuado que te alegres de una situación como esta», diría Champa molesto. «Lo siento», reía Caulifla apenada. «No te preocupes por Goku, estará bien. Ya se le pasará y volverá», diría Champa. «Eso espero», diría Bills algo apagado. Mientras tanto, Freezer acababa de llegar al planeta de Broly. El Saiyajin estaría comiendo la pata de insecto gigante al que recién había atacado. «Vinieron más», diría Broly furioso al ver las naves en el cielo. Luego de algunos minutos, las naves de Freezer aterrizarían. Freezer se haría ver. Usaría su última forma solo por si era necesario. Varios soldados de Freezer lo escoltarían. Broly crearía una bola de ki mientras corría hacia Freezer, pero se detendría al ver cómo Freezer realizaba una reverencia. «¿Qué estás haciendo?», preguntaría Broly confundido. «Gran Broly, le hemos estado buscando por tanto tiempo», diría Freezer. «¿Tanto tiempo? Tus hombres han estado atacándome», diría Broly. «Por eso vine a pedirles disculpas en persona. Hubo malentendido», diría Freezer. Broly se acercaría a corta distancia de Freezer. Todos los soldados se apartarían aterrados. «Dame un motivo para que no te elimine ahora mismo», diría Broly mientras apretaba uno de sus puños. «Gran Broly,
Esos no eran mis hombres. Eran piratas del espacio haciéndose pasar por mis hombres. Mentiría Freezer. Lo hemos estado buscando por mucho tiempo, ya que usted es el rey de los Saiyajin. ¿Qué dices? Preguntaría Broly. Broly, tu padre era el rey del planeta Vegeta, tu planeta de origen. Fuiste enviado aquí para salvarte, porque hubo un golpe de estado. Mataron a tu padre y se quedaron con el planeta, mientras tú estabas aquí solo. Diría Freezer. Tu padre te envió aquí para que pudieras regresar como un hombre adulto y fuerte, ya que perteneces a una familia de prodigios. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Preguntaría Broly al calmarse. Venga conmigo. Tenemos comida y ropa nueva. Y por supuesto, no tendrá que vivir más en este planeta. Ofrecería Freezer. Freezer llevaría a Broly al interior de su nave. Le mentiría sobre lo que había pasado con el planeta Saiyajin, con el objetivo de que pelee contra Goku. Este es el desgraciado que organizó todo, diría Freezer al mostrar imágenes de Bardock. Broly comenzaría a aumentar su ki. La nave entera comenzaría a sacudirse. ¡Por favor, tranquilícese!, pediría Betty Blue nerviosa. Si sigue así, destruirá la nave por completo. En cuanto lo encuentre, lo mataré, diría Broly furioso. No será necesario, diría Freezer. ¿A qué te refieres? Preguntaría Broly. Todos los Saiyajin han muerto bajo su propia mano. Desde que destronaron a su padre, el anterior rey, han llevado el planeta a la destrucción. Por eso explotó en miles de pedazos. Diría Freezer. ¿Entonces no queda nadie? Preguntaría Broly. Lastimosamente no, pero queda alguien que de seguro le interesará. Diría Freezer. Freezer mostraría la fotografía de Goku. ¿Ese no es el sujeto que me mostró antes? Preguntaría Broly. Se parece, pero no lo es. Es su hijo. Explicaría Freezer. Él escapó cobardemente del planeta Vegeta antes de que éste explotara. Quiero verlo. Lo aplastaré. Lo haré pedazos. Diría Broly al incrementar aún más su ki. La nave de Freezer comenzaría a sacudirse mientras algunos aparatos comenzarían a fallar. Por favor, gran Broly, tranquilícese. En cuanto lo encontremos, lo llevaremos con él. Diría Freezer tratando de calmarlo. Quiero que lo encuentren ahora mismo. Exigía Broly furioso. Mientras tanto, Goku estaría en un planeta alejado. Meditaba sobre lo que le había dicho Bills. No puedo creer que toda mi vida fuera una mentira. Siempre creí que era un semidios. Pensaría Goku triste. En ese momento llegaría Caulifla usando la teletransportación. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntaría Goku al saltar del susto. Se llama teletransportación. Es una técnica que aprendí por ahí, respondería Caulifla. Si quieres puedo enseñártela, ofrecería Caulifla. Vete. Seguramente solo vienes a burlarte de mí porque sabes que Bills no es mi padre, diría Goku al girarse. Vamos, vine porque me preocupé por ti. Sé lo que es que te mientan, diría Caulifla. ¿A ti te mintieron sobre tu origen y quiénes son tus padres?, preguntaría Goku. No, contestaría Caulifla. Entonces no lo sabes, diría Goku. Vete, quiero estar solo. Oye, no seas así. Vine para asegurarme de que estés bien, diría Caulifla. Goku lanzaría una bola de ki hacia Caulifla, que pasaría por un costado de ella. Ese fue un tiro de advertencia. Vete, exigía Goku. Oye, no seas soquete. Eso fue de muy mal educado de tu parte, diría Caulifla furiosa. En ese momento, la nave de Freezer estaba cerca del planeta donde estaba Goku. Había logrado encontrarlo. ¡Qué decepción! Esperaba que estuviera con Bills, pero bien, al menos aseguraré la destrucción de uno de ellos, pensaría Freezer. Oye, Freezer, espero que esto no sea algún plan para usarme, advertía Broly. Claro que no, gran Broly. Solo quiero devolverle todos los favores que ha hecho su padre conmigo, respondería Freezer. ¿Qué favores?, preguntaría Broly. Bueno, muchas cosas, diría Freezer de forma extraña. No se le ocurría nada. ¿Qué cosas?, preguntaría Broly desconfiado. Salvó el planeta de Freezer de un conquistador que saqueaba planetas para venderlos, intervendría Betty Blue. Pero si eso es justo lo que yo hago, pensaría Freezer aterrado. Eso tiene sentido para mí, diría Broly. ¿Qué es eso?, preguntaría Caulifla al señalar el cielo. Tanto Goku como Caulifla verían una enorme nave en el cielo. Luego podrían sentir un gigantesco ki que se aproximaba. Vaya, parece ser alguien muy fuerte, diría Goku emocionado. Oye, ¿qué no piensas en otra cosa que no sea pelear?, preguntaría Caulifla. La nave no llegaría a descender. Se abriría un compartimiento por donde Broly saldría volando. En pocos segundos, Broly estaría frente a Goku. ¡Hola! ¡Soy Goku!, decía Goku, pero sería interrumpido por Broly, que lo sujetaría del cuello sin darle tiempo a nada. Vine a matarte, diría Broly.
Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Así lograría liberarse de Broly. ¡Maldición! Tiene la mano muy pesada, diría Goku. ¡Goku! ¡Ten cuidado! Ese tipo se ve muy fuerte, advertía Caulifla. Mejor aléjate de aquí. Esto se va a poner feo, diría Goku. Broly iría con todo hacia Goku con un golpe de puño. Goku se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Luego Broly lanzaría una bola de ki a corta distancia que Goku lograría rechazar con un movimiento de su brazo. Así que eres bueno, pero veo que te falta aprender a pelear, diría Goku. Broly se enfurecería incrementando su poder y Goku quedaría asombrado. Parece que también es un Saiyajin. Pensé que era el único, diría Goku. Broly lanzaría varias bolas de ki hacia Goku. Este esquivaría cada una de ellas, pero, aún así, la gran explosión que generaba cada una de ellas al impactar en el suelo dificultaban la movilidad en Goku. Goku estaba muy concentrado en esquivar las bolas de ki. Sabía que el poder de Broly era demasiado. En un momento, entre el humo, se vería el cuerpo de Broly. Este tomaría a Goku del rostro y lo llevaría hasta unas montañas donde refregaría su cabeza en ellas. Luego de hacer eso, arrojaría a Goku en las montañas, destruyéndolas por completo en el impacto. Este sujeto está demente, pensaría Goku. Broly abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki destruyendo todo a su paso. ¡Goku! Gritaría Caulifla preocupada. Desde los escombros de las montañas se originaría una gran explosión de ki. Goku saldría más decidido que nunca a combatir. Quería dialogar contigo, pero veo que solo entiendes a los golpes, diría Goku. Goku se lanzaría hacia Broly con un golpe de puño en su rostro. Luego conectaría una serie de golpes consecutivos uno tras otro. De una patada lo lanzaría lejos. Broly llegaría al suelo, pero arrastraría sus pies para frenar el impulso. Se veía aún más furioso que antes. ¡Maldito infeliz!, diría Broly. ¿Vas a decirme por qué vienes a atacarme?, preguntaría Goku seriamente. Por tu padre, que destruyó el planeta, Vegeta, diría Broly. ¿Acaso Bills destruyó el planeta, Vegeta?, se preguntaría Goku asombrado, ya que creía que se refería a Bills. Goku y Broly se trenzarían de las manos, comenzarían a forcejear aumentando cada uno su ki. Explícame eso de que mi padre destruyó el planeta, Vegeta, pediría Goku. Broly no le contestaría. Conectaría un fuerte cabezazo en la cabeza de Goku. Goku soltaría a Broly al perder la postura. Y es cuando Broly tomaría ventaja de la situación. Al Goku no tener guardia, Broly conectaría un fuerte golpe de puño en el estómago de Goku. ¡Gusano asqueroso! ¡Vas a morir!, diría Broly. Luego Broly, de un golpe de puño, dejaría a Goku estampado en el suelo. Goku se pondría en pie con dificultad. Este sujeto parece hacerse más fuerte mientras pelea. Goku diría eso a la misma vez en que Broly crearía una gran bola de ki. Estaba a punto de lanzársela a Goku. Desde esa distancia, Goku no tenía oportunidad de atacar ni de defenderse. El poder de Broly era muy sorprendente, pero Goku no estaba dispuesto a darse por vencido. Esto me vendrá bien para descargarme, diría Goku furioso. Goku comenzaría a gritar mientras forzaba su ki superando sus propios límites. El suelo bajo él comenzaría a agrietarse por el poder que emanaba. Su ki es tan intenso que el aire se vuelve denso hasta aquí, diría Caulifla valorando el gran poder de Goku. Broly se lanzaría volando al mismo nivel del suelo. Al tratar de atacar a Goku con un golpe de puño, este esquivaría el ataque al moverse a un lado, y de una patada giratoria lanzaría a Broly lejos. Broly saldría rodando varios metros por el suelo, hasta que detendría su impulso al clavar las manos en la tierra. Broly se prepararía para atacar a Goku nuevamente, pero Goku descendería hasta Broly con una patada que lo dejaría hundido en la tierra. Luego Goku volaría a lo alto del cielo y lanzaría varias bolas de ki una tras otra. ¡Espera, Goku! ¡Vas a matarlo!, gritaría Caulifla. Desde el agujero que había dejado Broly en el suelo, se crearía una gigantesca explosión de ki. Broly saldría disparado como torpedo, igualando altura con Goku. Este se veía herido y con las ropas desgastadas, además de que estaba agitado. ¡Vas a pagar por lo que tu padre le hizo al planeta, Vegeta!, diría Broly al lanzarse con todo hacia Goku. Broly lanzaría un fuerte golpe de puño, pero Goku lo resistiría al cruzarse de brazos. Si tan enojado estás con mi padre, ¿por qué no lo arreglas con él?, preguntaría Goku al conectar un gancho bajo el mentón de Broly. ¡Porque está muerto!, diría Broly. ¿Qué?, decía Goku confundido. En la distracción, recibiría un golpe de puño de Broly en su estómago que lo dejaría sin aliento. ¡Ese idiota bajó la guardia!, diría Caulifla. Goku quedaría descubierto por un momento, y Broly con un golpe martillo lo hace estrellarse en el suelo. Mientras tanto, Freezer veía todo desde su nave mientras bebía una copa de vino. No hay nada más relajante que observar una pelea entre simios, diría Freezer. Amo Freezer, ¿no cree que esto sea peligroso?, preguntaría Berry Blue. ¿De qué estás hablando? Uno de ellos morirá, y sea quien sea, yo estaré satisfecho, respondería Freezer. Me refiero a que en cualquier momento podría venir el señor Bills, y Broly podría saber la verdad si eso pasa, explicaría Berry Blue. ¡Tonterías! Eso no va a pasar.
diría Freezer, aunque ciertamente sí temía que pasara, solo que no lo quería admitir. Goku y Broly seguían manteniendo una lucha intensa, mientras que Bills y Whis acababan de llegar al planeta. ¡Es Bills!, diría Freezer desde la nave. ¡Enciendan la nave! ¡Tenemos que irnos de aquí!, ordenaría Very Blue. Bills vería la nave de Freezer, a pesar de que estaba lejos. Espero que ese gusano no tenga nada que ver en esto, diría Bills. Goku y Broly estaban por lanzar un puñetazo cada uno, pero Bills se pondría en medio. Sujetaría la mano de cada uno dejándolos inmóviles. ¡Es suficiente!, diría Bills seriamente. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntaría Goku molesto. «¿Papá?», preguntaría Broly. Bills bajaría sus manos, y tanto Broly como Goku caerían al suelo al instante. Ambos se pondrían en pie nuevamente. «¿Por qué le dijiste, papá?», preguntaría Broly molesto. «Porque es mi padre, diría Goku burlándose de Broly. Broly observaría a Bills con atención. «No puede ser que sea tu padre. No se parece nada a ti», diría Broly. «Es porque Goku fue adoptado cuando solo era un niño pequeño», diría Bills al descender lentamente. Para serte sincero, siempre creí que era mi padre. Hoy acabo de descubrir que soy adoptado, diría Goku. Broly observaría con atención a Bills. Prestaría atención en el color de su piel, las orejas y la fisionomía de su cuerpo. «Vaya, veo que debió de ser una sorpresa muy grande para ti», diría Broly al calmarse. «Veo que tú eres un Saiyajin. Dime, ¿por qué atacabas a mi hijo?», preguntaría Bills. «No soy tu hijo, soy adoptado», decía Goku. «Goku, guarda silencio, por favor», respondería Bills molesto. «Se supone que su padre era Bardock», decía Broly. «el causante de la desaparición del planeta Vegeta». «¿Bardock?», preguntaría Goku confundido. «Espera, ¿conociste a mi verdadero padre? ¿De dónde salió esa idea de que el verdadero padre de Goku es el responsable de la desaparición del planeta Vegeta?», preguntaría Bills de forma extraña. «Me lo dijo Freezer. Dijo que Bardock mató a mi padre, el rey del planeta Vegeta», explicaría Broly confundido. «¡Freezer!», diría Bills furioso. ¡Oh! Parece que el señor Freezer ha tratado de causar discordias entre Saiyajin, reía Whis. «¡No es motivo de risas!», diría Bills furioso. ¡Ay, perdón!, respondería Whis avergonzado. Broly se sentaría en el suelo. Se sentía muy apenado. «Pensé que podía confiar en Freezer. Después de todo, me sacó de ese planeta y me ofreció refugio», diría Broly. «No te preocupes, yo me encargaré de él», diría Bills al extender su mano. «Puedes venir a vivir con nosotros. Además, Whis podrá entrenarte». «¿Otro Saiyajin, señor Bills? Está adoptando demasiados», diría Whis. Aún no dije que te hubiera perdonado, diría Goku a Bills. «¿Qué sucede?», preguntaría Broly confundido. «Problemas familiares», diría Whis al acercarse hacia Broly. «No le dé importancia, es que recién hoy se enteró de que es adoptado». «Oigan, yo nunca me he transformado en eso que le cambia el color de cabello como a Goku. ¿Creen que yo también pueda hacerlo?», preguntaría Broly. «Claro que sí», diría Caulifla al acercarse. Caulifla se transformaría en Super Saiyajin. «Si eres Saiyajin, de seguro puedes hacerlo», explicaría Caulifla. «Es sorprendente», diría Broly. «Quédate con nosotros y aprenderás a hacerlo», ofrecería Bills. «Oye, yo también quiero tener el ki de un dios», diría Caulifla mientras sujetaba el uniforme de Whis. «¿Verdad que me vas a enseñar? ¡Anda! ¡Yo también quiero!». Whis observaría con fastidio a Caulifla. «Lo que faltaba. 3 Saiyajin en casa», pensaría Whis molesto. Nuestros amigos irían al planeta de Bills donde serían bien recibidos. Broly daría los detalles de lo que había hablado con Freezer, mientras que todos disfrutaban de una gran cena. Broly explicaría los detalles sobre las mentiras sobre Bardock y la razón de la desaparición del planeta Vegeta. Bills estaba molesto con Freezer, pero además de eso, se sentía incómodo. Bills temía que descubran que fue Freezer quien destruyó el planeta Vegeta, porque si Goku lo descubría, se enojaría aún más con Bills por no hacer nada al respecto. A Freezer creo que lo he visto en alguna que otra ocasión. Es un enano con cuernos que se pinta los labios de morado, diría Goku. «Ay, señor Goku, ¿qué problema tiene con los labios morados?», preguntaría Whis molesto. Nada, no tengo ningún problema, lo siento, reía Goku. «Bueno, sí tiene los labios morados, pero se veía más bien como una salamandra», explicaría Broly. «Esa es su última transformación. Freezer puede usar transformaciones para involucionar su cuerpo, así ahorrar energía y esconder su verdadero poder», explicaría Bills. Pero es al revés de lo que hacemos nosotros, que nos transformamos para ser más fuertes, diría Goku sin entender esa lógica. «Es que el señor Freezer pertenece a la raza de los demonios del frío. Son seres que nacen naturalmente con un poder asombroso, y como son prodigios, adquieren mucho poder con entrenar muy poco».
explicaría Whis. Lamentablemente para su raza, al tener ese don, suelen ser holgazanes y no se preocupan por mejorar. Es una lástima. Me pregunto por qué ese Freezer le mentiría así a Broly. ¿Acaso querían que pelearan Goku y Broly? Diría Caulifla. Ya lo sé. Quizás fue Freezer quien destruyó el planeta, Vegeta. Diría Broly molesto. Bills escupiría la bebida que estaba tomando al escuchar eso. No creo que eso sea cierto. Mi papá es el dios de la destrucción. Debería de saber si alguien destruyó un planeta, ya que ese es su trabajo. ¿Verdad, papá? Diría Goku. Bill se sentía cada vez más presionado por todas las cosas que hablaban. No sabía qué contestar en ese momento. No sabía que usted era un dios de la destrucción. Diría Broly. Entonces, ¿usted sabe cómo fue que el planeta Vegeta desapareció? Oye, si tú eres el dios de la destrucción, ¿cómo sabemos que no fuiste tú quien destruyó ese planeta? Preguntaría Caulifla sospechando de él. ¿Acaso te atreves a cuestionar al dios de la destrucción? Preguntaría Bills molesto. Es que... Decía Caulifla aterrada, sin saber qué decir, ya que había metido la pata. Señor Goku, aunque el señor Bills le haya escondido el hecho de que es adoptado, eso no cambiará que el planeta Vegeta desapareció por el impacto de un gran asteroide. Intervendría Whis. Así es, así fue como pasó. Diría Bills. Ya veo, quizás nuestros padres en el último momento lo único que pudieron hacer es arrojarnos al espacio con esperanzas de salvarnos. Y por eso yo llegué a ese planeta, mientras que tú fuiste rescatado por el señor Bills. Diría Broly a Goku. Sí, tuve mucha suerte. Pero oye, tú ahora serás como mi hermano mayor. Te quedarás aquí y no te faltará nada. Decía Goku. Muy bien, es hora de descansar. Diría Bills. ¿Tan temprano? Preguntaría Goku. Sí, es muy temprano. Diría Caulifla. Si no te gusta, vete con Champa. Diría Bills al señalar a Caulifla. No, papá, ella se va a quedar en mi habitación. Diría Goku algo sonrojado. ¿Señor Goku? Llamaría la atención Whis. Reía Goku apenado. Oye, ¿qué intenciones tenías? Preguntaría Caulifla. Mañana será un día muy largo. Comenzarán un entrenamiento muy duro los tres. Explicaría Bills. A dormir. Diría Bills al engravecer el tono de su voz. Broly, Goku y Caulifla se irían a dormir, mientras que Bills tenía un pedido para Whis. Vamos a visitar a Freezer. Diría Bills seriamente. Whis usaría su báculo para localizar a Freezer. Vaya, después de todo no está tan lejos. Diría Whis. Mientras tanto, Freezer estaba desesperado en su nave. Buscaba algo muy especial. Broly seguramente ya le dijo todo a Bills. Tengo que hacer algo. Pensaría Freezer. ¡Aquí está! Diría Freezer al encontrar una caja muy pequeña, como esas de las que se usan para guardar algún anillo. De repente, Bills y Whis llegarían. Estaban a espaldas de Freezer. ¿Qué tenemos aquí? Con que alguien le dijo una mentira a Broly. Diría Bills. Freezer estaba aterrado. Sentía que su momento llegaría. No tengo otra opción. ¡Tengo que hacerlo! Diría Freezer. Freezer abriría la caja sin que lo vieran y tomaría una pequeña gema. Con esto, haré que el mismo Bills mate a esos Saiyajin. Pensaría Freezer. Freezer pondría la gema dentro de su puño. Luego, Freezer se giraría para atacar a Bills, pero al lanzar un golpe de puño, Bills lo sujetaría de la muñeca. ¡No puede ser! Diría Freezer aterrado. Hakai. Diría Bills. Freezer comenzaría a desaparecer lentamente por el efecto del Hakai. Dejaría caer la gema al suelo. Creo que quería escapar con eso. Diría Whis. Parece ser una gema de mucho valor. Me la llevaré. Diría Bills. Bills tomaría la gema en su mano y luego desaparecería la nave por completo junto con todos sus tripulantes. Se podían ver a Whis y Bills en el medio del espacio. Ahora que Freezer no está, imagino que se quedará más tranquilo. Diría Whis. Así es. Diría Bills. Bills intentaría prestar atención en la gema, pero no la encontraría. ¡Maldición! Creo que también desaparecí la gema. Diría Bills. Bueno, no importa. Lo que Bills no se había dado cuenta era que la gema estaba por debajo de la piel de su brazo y comenzaría a recorrer por el interior hacia adentro. Poco a poco, la gema se estaba haciendo parte de Bills. Bills y Whis regresarían a su planeta. Estarían tranquilos de que ahora que Freezer ya no estaba, todo seguiría con normalidad. Ahora tendrá que prestar más atención a sus labores. Ya no cuenta con Freezer destruyendo planetas por usted. Diría Whis. No se te ocurra decir nada de eso delante de los demás. Exigía Bills. Al otro día, nuestros amigos Saiyajin comenzarían su entrenamiento con normalidad. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, Caulifla en Super Saiyajin, pero Broly se quedaría en su forma base. Aún así, Broly manifestaba un ki colosal. No te preocupes, Broly. Estoy seguro de que cuando te transformes serás más fuerte que yo. Diría Goku. Gracias, Goku. Diría Broly.
No puedo creer que el sujeto tan agresivo que vi ayer hoy se vea como un simple oso de peluche. Pensaría Caulifla mientras analizaba a Broly. Whis golpearía con su báculo la cabeza de Caulifla. Señorita, si quiere que la entrene, preste atención, por favor, diría Whis. Oye, eso dolió, diría Caulifla. Whis comenzaría con las clases desafiando a los tres a que lo ataquen al mismo tiempo. Los tres Saiyajin se lanzarían con todo hacia Whis, pero si bien trabajaban en equipo, ninguno lograba conectar un solo golpe. Pensé que entre los tres tendrían alguna posibilidad, pero veo que no, diría Whis. Whis movería su báculo en forma horizontal creando un torbellino de aire que alejaría a los tres Saiyajin. Son muy lentos. Hasta tuve tiempo de colocar mi autógrafo en cada uno de ustedes, diría Whis. ¿Pero cómo?, diría Goku al mirar su uniforme. Los tres se darían cuenta que tenían el autógrafo de Whis en sus prendas. Oye, ¿me tocaste?, diría Caulifla al sonrojarse, aunque se veía molesta por ver el autógrafo de Whis en su pecho. Ah, ya quisieras, contestaría Whis. Esto quiere decir que somos muy lentos, diría Broly. Algo así, contestaría Whis. Los tres poseen el mismo error. Usan demasiada energía por concentrar fuerza en sus ataques, pero dejan de lado lo más importante, la velocidad y la precisión, diría Whis. Otra vez con eso. Cada vez que Whis habla con esas palabras extrañas, yo no entiendo nada, diría Goku. Whis llegaría de un momento a otro con un golpe de puño en el estómago de Goku. Este quedaría encorvado y sin aliento. Nunca lo vi llegar, diría Caulifla asombrada. A eso me refiero, diría Whis al observar a Caulifla. Caulifla se pondría en guardia. Vaya, leyó mi intención, diría Whis. De un momento, Whis conectaría otro golpe de puño, pero ahora en el estómago de Caulifla. Ella quedaría en las mismas condiciones que Goku. Y eso que no les he golpeado muy fuerte, diría Whis. Whis llegaría de un momento a otro a golpear el estómago de Broly. Si bien había conectado con precisión, Broly quedaría encorvado, pero podía respirar con normalidad. Vaya, qué reflejos, diría Whis. Pero si le pegaste al igual que nosotros, diría Goku. Hay una gran diferencia entre Broly y ustedes, diría Whis mientras se apartaba de Broly. Broly no se quedó sin aliento. ¡Es que le pegaste muy suave!, diría Caulifla. Nada de eso, respondería Whis. Aunque Broly no alcanzó a moverse, tuvo una reacción inmediata de contraer sus músculos. Sus abdominales lograron repeler parte del impacto. Por eso no perdió el aliento. ¿En serio hiciste eso, Broly?, preguntaría Goku asombrado. Yo no lo sé. No fue como si lo hubiera pensado, contestaría Broly. Claro que no, porque usted es un prodigio, explicaría Whis. Ha vivido tanto tiempo en un planeta inhóspito que ha desarrollado un fuerte instinto de supervivencia. Imagino que todo el tiempo ha sido atacado por animales salvajes y ha tenido que escapar de muchos peligros, diría Whis. Bueno, algo así, diría Broly. Bill saldría de su castillo, se veía muy agotado. Vaya, mire quién decidió despertar, diría Whis. Bill se veía agotado, estaba apoyado en la puerta del castillo, ya que le costaba ponerse en pie. Señor Bills, ¿se encuentra bien?, preguntaría Whis. ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Se vuelven molestos!, diría Bills furioso. Bills estornudaría, liberando por accidente una bola de Hakai. La bola de Hakai iría directamente hacia nuestros amigos, pero Whis con su báculo desviaría el ataque. Señor Bills, será mejor que descanse. Quizás pescó un resfriado, diría Whis. Bills comenzaría a emanar una extraña energía que dejaría a todos sorprendidos. Papá, ¿qué te pasa?, preguntaría Goku. Los ojos de Bills comenzarían a iluminarse. Luego se lanzaría con todo hacia Goku. Bills conectaría una patada en su pecho que lo lanzaría lejos. ¡Oye, pudiste haberlo matado!, diría Caulifla. ¡Cierra la boca!, diría Bills al golpear a Caulifla. Esta caería quedando estampada en el suelo. Señor Bills, insisto en que debería descansar, diría Whis seriamente. Bills observaría a Broly. Lo atacaría sin pensarlo. Bills comenzaría a golpear a Broly con una serie de golpes consecutivos. Broly apenas podía defenderse. En un momento, Broly se enfurecería perdiendo el control. Golpearía a Bills con gran fuerza haciendo que este caiga al suelo creando un gran cráter. Luego Bills se levantaría y comenzaría a elevar su ki al máximo. ¡Maldición! ¡No puedo moverme!, diría Caulifla, quien prácticamente estaba fuera de combate. Bills se lanzaría hacia Broly, pero Goku llegaría transformado en Super Saiyajin Blue con una patada voladora, alejando a Bills varios metros. Después, Goku observaría a Caulifla en el suelo. Papá, un poco más y la matas. ¡Contrólate!, diría Goku. Bills comenzaría a sujetarse la cabeza. Algo lo torturaba. ¡Dejen de hacer tanto ruido!, gritaría Bills al crear una explosión de ki. Goku y Broly deberían de cubrirse para no perder la postura. Esto no es normal. El señor Bills parece fuera de sí,
diría Whis. Goku y Broly se lanzarían con todo hacia Bills. Comenzarían a atacarlo de manera coordinada. ¿Este es el entrenamiento que tienes todos los días?, preguntaría Broly. Para nada, no suelo pelear con mi padre porque no mide su fuerza. Ten cuidado, advertía Goku. Ninguno de los dos Saiyajin lograría conectar algún ataque sobre Bills, ya que la velocidad del dios de la destrucción era superior a ambos. Bills en un momento ahorcaría a Goku con su cola y lo arroja hacia Broly, haciendo que ambos caigan al suelo. Goku y Broly se pondrían en pie mientras Bills desciende. Ambos estaban listos para luchar. Whis, ¿sabes qué le pasa a mi padre?, preguntaría Goku. No lo sé, pero es una buena oportunidad para superar sus límites, diría Whis. Bills estiraría su mano mientras creaba energía de Hakai en ella. Señor Bills, ¿qué le he dicho de usar el Hakai en los entrenamientos?, se quejaría Whis molesto. ¿El Hakai es eso que destruye?, preguntaría Broly. Así es. Fue lo que te conté de la particularidad de mi padre al ser un dios de la destrucción. Si te toca el Hakai, no importa qué tan fuerte seas, desapareces, explicaría Goku. Bills anularía su Hakai, comenzaría a sujetarse la cabeza con fuerza mientras se resistía. Las venas en su cuerpo comenzarían a resaltar mientras una gran cantidad de energía era liberada por él. Goku y Broly deberían de afirmar sus pies en el suelo para no salir despedidos lejos. ¡Whis! ¡Caulifla!, advertía Goku, ya que Caulifla saldría despedida lejos. Whis se transportaría y sujetaría a Caulifla deteniendo su viaje. Al tenerla en brazos, quedaría sorprendido. «Tienes muchos huesos rotos», diría Whis asombrado. «Créeme que te creo», respondería Caulifla al toser sangre. Luego perdería el conocimiento. «Entretengan al señor Bills. Tengo que curar a Caulifla o podría morir», diría Whis al llevarse a Caulifla al interior del castillo. Whis apoyaría a Caulifla encima de un sofá. «Estuvo a nada de morir. Su columna vertebral está destrozada», diría Whis mientras comenzaba a curar a Caulifla. Bills caería arrodillado al suelo. Comenzaría a ahogarse. En ese momento se escucharía un quejido de su garganta. Respiraba con gran dificultad. «No puede ser que todo esto sea por una simple bola de pelo», diría Goku. ¿Una bola de pelo?, preguntaría Broly. Sí, mi padre suele bañarse con la lengua, entonces se traga muchos pelos. Luego los escupe cuando se está por ahogar. Nunca entendí por qué lo hace, diría Goku. ¿Y aún así no se dio cuenta que no es su padre biológico?, se preguntaría Broly. Bills finalmente escupiría algo. Se trataba de la gema que se había metido en su cuerpo. ¿En dónde estoy? ¿Qué pasó?, se preguntaría Bills confundido mientras miraba hacia todas partes. «Papá, ¿de verdad no recuerdas nada?», preguntaría Goku. «Pues, para ser sincero, no», respondería Bills. «Oye, ¿en qué pensabas en tragarte eso?», preguntaría Goku al señalar la gema. «¿Qué? Pero si es la gema», diría Bills sorprendido, ya que creía que la gema la había destruido por accidente cuando desapareció a Freezer con toda su tripulación. «¿Conoces esa gema?», preguntaría Goku. «¿Dónde la encontraste?». «¡Eso no te importa!», diría Bills furioso al ponerse de pie. Whis regresaría con Caulifla. Estaba curada. «Un poco más y casi me mata», diría Caulifla. «¿Quién?», preguntaría Bills. «Pues usted se pasó de la raya golpeándola de esa manera. Un poco más y no la cuenta», diría Whis. «¿Acaso?», se preguntaría Bills al observar la gema con atención. ¿Esa gema habrá tenido algún efecto en mí?». La gema comenzaría a vibrar. Bills intentaría sujetarla, pero esta saldría despedida directo al pecho de Broly. «¿Qué fue eso?», se preguntaría Goku. «Esa gema que tenía Freezer no era una joya ordinaria», diría Bills. «Así que es de Freezer», diría Goku. Bills se pondría nervioso pensando que se estaba delatando. Broly intentaría quitarse la gema, pero esta se fundiría en su pecho. «¡No puedo quitármela!», gritaría Broly aterrado. La gema quedaría dentro del cuerpo de Broly. Líneas verdes se formarían a partir del lugar donde entró, creando como unas especies de raíces en el cuerpo de Broly. Broly gritaría creando una explosión de ki, lanzarían a Goku y a Bills lejos. «Ese ki es descomunal», diría Goku aterrado. «Hay que quitarle la gema a Broly», diría Bills. Bills se lanzaría a Broly y golpearía su rostro, pero Broly apenas movería su cabeza a un lado. «No puede ser», diría Bills sorprendido. Broly se enfurecería, sujetaría a Bills de una mano y luego de la otra. Lo estaba tratando de separar como si fuera un muñeco de trapo. «¡Papá!», gritaría Goku al lanzarse hacia Broly, pero Broly arrojaría a Bills sobre Goku. «Así que esa gema parece despertar las peores emociones de un ser vivo», diría Whis seriamente. Broly se elevaría mientras su ki crecía cada vez más, hasta llegar un momento en que lograría transformarse en Super Saiyajin. ¡Lo logró! ¡Se transformó en Super Saiyajin!, diría Caulifla. «Broly, ¿puedes escucharme?», preguntaría Bills. Broly abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki hacia Bills. Este por poco recibiría el ataque. El rayo de ki caería en el suelo, quemando todo a su paso. Había dejado una enorme grieta. «Si esa cosa me tocaba, hubiera desaparecido», diría Bills. «Papá,
Está fuera de mi nivel, diría Goku. Yo me encargo, diría Bills. Bills se lanzaría a Broly, pero este respondería con otro ataque de Ki. Bills estiraría sus manos y con energía de Hakai iría desapareciendo el ataque de Broly. Aún así, la energía del titán era demasiada. Es imposible que un mortal alcance este poder por una simple gema, diría Bills. Goku iría con todo hacia Broly mientras estaba distraído. Golpearía fuertemente su pecho, pero no le hacía el más mínimo daño. Broly detendría su ataque de Ki y abrazaría a Goku para exprimirlo con sus músculos. ¡No, Goku!, diría Bills mientras veía cómo su hijo gritaba. Veía cómo su hijo Goku estaba agonizando por el ataque de Broly. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Broly cayó bajo el efecto de la gema? ¿Podrá Bills salvar a su hijo? Y también, ¿podrán nuestros amigos detener a Broly? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación de estas teorías. Recuerden que si quieren ver más recopilaciones como esta de más teorías en un solo video, este video tiene que llegar a los 10,000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.